Para fortuna nuestra, se encuentra hoy con nosotros en el Día Internacional del Libro el profesor Armando Adame Domínguez. Él nos va a hablar en esta ocasión, porque esperamos tenerlo en algunas próximas ocasiones más para que nos siga ilustrando en cuestiones de literatura. En esta ocasión nos va a hablar sobre el surrealismo en la literatura, o literatura en el surrealismo. Nos contamos con la fortuna de tenerlo aquí en este día. Espero que les guste y les agrade este video que está transmitiéndose desde el Museo Leonora Carrington de San Luis Potosí. Muchas gracias. Pues muchas gracias al Museo Leonora Carrington, a su titular, mi amigo Gerardo García, por haberme invitado a hacer algunos comentarios sobre, pues sería tal vez sobre la lectura, sobre el libro, pero también sobre el surrealismo, ¿no? Generalmente, con el paso del tiempo, la palabra surrealismo se ha convertido en una muletilla, ¿no? Cuando en la vida cotidiana encontramos algo fuera de lo común, algo disparatado, algo incluso conmovedor, generalmente decimos que es verdaderamente surrealista, ¿no? Pero yo creo que no hay nada menos surrealista que un cadáver colgando de un puente. No hay nada menos surrealista que una balacera a un lado de una escuela. Eso no es surrealista. O una mujer desnuda corriendo por la calle porque la atacaron, por lo que sea. Es decir, se ha dado una serie de connotaciones muy inexactas a la palabra surrealismo, como en su momento también se le dieron connotaciones también un poco inexactas al concepto de romanticismo, ¿no? Si hay alguien que le susurra dulcemente a su novia al oído, dice uno, ¡ay, qué romántico!, ¿no? O si le llevan serenata a su amada, pues también dice uno que qué romántico. Y se olvida uno de que el romanticismo pues es toda una concepción no solo del arte, sino de la vida misma, pero a un nivel más profundo, ¿no? Claro, se trata de reivindicar lo sentimental, las pasiones, las cosas más profundas del alma, pero siempre con una característica más radical, que ese es el romanticismo exterior. Y algo parecido también sucede con el concepto de barroco. Si vemos algo muy complicado, decimos que es muy barroco, ¿no? No, yo ni le entendí, está muy barroco, ¿no? Y eso pues también es otra concepción, digamos, corriente de lo que son esos tres términos. Y los traigo a cuento porque junto con otro concepto que es el clásico, ¿no? Algo muy clásico, sí. Hablamos de algo clásico que es lo que sirve como modelo, o lo que es así como muy, muy pacífico, muy sereno, ¿no? Y decimos que el teatro de la fachada del Teatro de la Paz es clásica, o que el Carmen es barroco, ¿no? Todo lo que vemos complicado lo llamamos barroco, todo lo que vemos sereno, como modelo, lo llamamos clásico. Y todo lo que vemos disparatado lo llamamos surrealista. Entonces, eso nos da una idea de que al fin de cuentas estos 4 conceptos han entrado en el vocabulario cotidiano, aún con inexactitudes y todo, pero han arraigado en el público, en el habla general, ¿sí? Sin embargo, los 4 conceptos, surrealismo, clasicismo, romanticismo, barroco o barroquismo, pues son conceptos que nacen de alguna manera dentro del arte o dentro de la escritura, ¿no? Y de alguna manera esos 4 conceptos se corresponden en diferentes etapas. Si quitamos el clasicismo, que es lo que es modélico, lo que es prototipo, pues el barroco en el siglo XVII, el romanticismo en el XIX y el surrealismo en el siglo XX, como que se corresponden, ¿no?
En el arte hay etapas de ruptura, etapas en las que los artistas se rebelan contra lo establecido, contra lo clásico, y como lo fue el barroco, como lo fue el romanticismo, como lo fue el surrealismo. Entonces, de esas etapas, curiosamente, quedan cosas muy ricas. Sin embargo, yo creo que de todos estos movimientos, el que quiso abarcar más, no solo el arte, fue el surrealismo. En primer lugar, hay que decir que, digamos, su principal sacerdote, su principal pontífice, su principal difusor, el iniciador de toda la teoría del surrealismo, fue un escritor, fue un poeta, André Breton. Y a su lado estuvieron pues una serie de pintores, de escritores, que junto con él hicieron pues una serie de acciones, más que arte, una serie de acciones que vinieron a cambiar el enfoque del arte en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de pintura, hablamos de Salvador Dalí, aquellos relojes que parece que están ahí todos guapos tirados como relojes líquidos, o muchas cosas de ese tipo. Sin embargo, aquí en San Luis tenemos el privilegio de estar en el Museo del Surrealismo, en el Museo de Leonora Carrington, que si alguien vivió como surrealista, si algo vivió surrealistamente su vida, fue precisamente Leonora Carrington. Desde Inglaterra hasta que llegó azarosamente a México, pues fue una surrealista, digamos, en su vida, porque eso es a lo que aspira el surrealismo. Dice Aldo Pellegrini, que es uno de los traductores de los manifiestos del surrealismo, que no es simplemente una escuela literaria o una escuela artística, sino es una concepción que tiene en cuenta los valores vitales del hombre, ¿no? que es la imaginación, la acción creadora y el amor. Es decir, pero estos valores solo pueden realizarse en la plenitud de la libertad. O sea, el surrealismo lo que propone es la más absoluta libertad de creación, etc. Y además tiene la idea no solo de cambiar el mundo, como en un momento dado lo tuvo el marxismo o las teorías, digamos que ahora nos tratan de asustar con el petate del muerto diciendo que el comunismo, que ahí viene el comunismo. No viene ningún comunismo, simplemente el marxismo quería cambiar el mundo para que hubiera igualdad, ¿verdad? entre todos los seres humanos. Entonces, por eso en un momento dado, al principio, el surrealismo se afilió al Partido Comunista y después quedó superado el comunismo, la tendencia, el pensamiento marxista le quedó chico al surrealismo, y por eso los surrealistas acabaron abandonando el marxismo, ¿no? Porque además André Breton era un personaje que en el fondo era un moralista. Por eso escribió los manifiestos del surrealismo, y por eso a veces cuando alguno de los surrealistas se apartaba de sus ideas, lo expulsaba, lo excomulgaba, lo corría, ¿verdad? Porque era más que nada la lucha por la afirmación de una ética. Dice aquí literalmente el Pellegrini, dice, es para Breton un objetivo torturante. Él, como todo verdadero moralista, Breton se preocupa por el destino del hombre, y entonces piensa que el hombre que no se realiza íntegramente es el hombre frustrado que acaba siendo tirano o lacayo o rufián o falso profeta y toda esa delincuencia. Entonces, por eso digo que toda situación trágica no es surrealista, porque el surrealismo busca la felicidad humana, no solo el arte libérrimo, sino la felicidad humana. Y Breton tenía en muy alto concepto la imaginación. Es más, él decía que entre la razón y la fantasía o la imaginación había que optar por la imaginación y por la fantasía, por lo irreal.
Entonces, decía, querida imaginación, lo que más quiero de ti es que no perdonas. Y decía, lo más importante es la imaginación, pero sobre la imaginación está la libertad. Entonces, por eso yo pienso que Leonora Carrington vivió como surrealista, ¿no? Nunca buscó estar de acuerdo con un concepto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el surrealismo es eso, es precisamente una forma de buscar la libertad, porque también Breton dice que lo maravilloso es siempre bello, cualquier especie de maravilloso es bello y no hay nada fuera de lo maravilloso que sea bello. O sea que ya tenemos la imaginación, la fantasía, la belleza, pero la belleza de lo maravilloso, de lo extraordinario. Esas son algunas de las ideas que en sus manifiestos del surrealismo él toma. Y en otra parte, y esto sí lo voy a leer literalmente, él hace una definición que toma de otro poeta también afín al surrealismo, Pierre Reverdy, que dice: la imagen es una creación pura del espíritu. Pero aquí no se habla de la imagen como una figura. La imagen, digamos, la imagen poética, ¿sí? La imagen es una creación pura del espíritu. No pueden hacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos alejadas. Cuanto más distantes y precisas sean las relaciones entre las dos realidades que se ponen en contacto, más intensa será la imagen y tendrá más fuerza emotiva y realidad poética. Por ejemplo, cuando a una persona que tiene ojos verdes, el ejemplo más elemental, dicen que tiene ojos de esmeralda, esa es una imagen muy acertada, nada más que tanto uso de ella ya la choteamos, ya la desgastamos, ¿no? Pero es una imagen muy aceptada porque ¿qué hay más distante que una piedra de unos ojos? ¿Verdad? Entonces, eso es mientras más distantes y precisas sean las relaciones entre las dos realidades, más intensa será la imagen. Entonces, ojos de esmeralda es una gran imagen que ya no nos admira de tanto usarla, porque son dos realidades muy distantes. Entonces, en realidad, al hablar de esto, realmente Breton está afirmando que toda la poesía es surrealista. Toda la poesía de todos los tiempos viene a ser surrealista, porque la poesía, la buena poesía, tiene pues puras imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando Jorge Manrique, en un poema escrito en 1400 y pico, dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Está haciendo una imagen extraordinaria, porque no dice: nuestras vidas son como ríos que van por allí y acaban en el mar. No, las junta las dos realidades, la vida y el río. ¿En qué se parece la vida de un hombre a un río? Pues él lo dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ahí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros más chicos, en fin, hace toda una imagen de la vida del hombre como un río. Y que ahí van lo mismo los grandes ríos que son los reyes, emperadores y prelados, así los trata la vida como a los pobres pastores de ganados. Entonces, de alguna manera, ya Jorge Manrique está siendo surrealista en 1400 y pico. Aunque esté usando una metáfora. Pues es que una imagen es una metáfora. Okay. ¿Sí? Nada más que se le quita el cómo, porque entonces es una comparación. ¿Sí? Es decir, si decimos nuestras vidas son como ríos, como que le quitamos el encanto, ¿no? O cuando López Velarde dice: yo tuve tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre. Pues no esperamos que sus ojos sean así como piedras, ¿verdad? Sino que tienen el color entre azul y verde del sulfato de cobre. Ojos inusitados de sulfato de cobre. Es una metáfora, o sea, es una imagen. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, esa es la fuerza de la poesía. Y fíjense que López Velarde murió en 1921. Y si hojeamos su poesía, vamos a encontrar muchas cosas que de alguna manera son surrealistas, ¿no? Las campanadas caen como centavos. Las campanadas caen como centavos. Pues sí, es muy acertado lo que dice, porque las monedas son metálicas, el sonido de las campanas es metálico. Entonces, las campanadas, podríamos decir que López Velarde es surrealista. Pues no, porque ese poema, La Suave Patria, es del 1921. Y el surrealismo empieza hacia 1924. Pero de alguna manera, poetas como López Velarde en México y en otros países, Pessoa, lo que sea, ya estaban necesitando al surrealismo, necesitando la teoría del surrealismo para explicar lo que ellos ya veían con una mirada surrealista. Entonces, muchos poetas, incluso de antes, como la misma Sor Juana o Góngora, pues de alguna manera también son, ya tienen en su escritura surrealismo. No es cierto. La poesía, el surrealismo es poesía. Entonces, es escritura al principio. Pero claro, que cuando el pintor tiene a su alcance la capacidad de poner un ave con patas de león, por decir algo, pues ya está haciendo una metáfora, ya está haciendo una imagen, ¿verdad? Porque junta dos realidades muy distintas. O la inventora del atole, ¿no? O todas esas cosas. Es decir, toda la gran escultura de Leonora Carrington, a fin de cuentas, le gusta a uno porque encuentra en ella imágenes que reconoce, ¿no? Ve uno ahí animales que podrían ser perros o gatos o águilas o pájaros, pero combinados de otra manera. Entonces está creando seres extraordinarios, seres maravillosos, ¿no? Entonces, por eso es también, podríamos decir, como un poema. Claro, son poemas en piedra, en bronce, en lienzo, en color, ¿no? Porque el surrealismo empieza a llamar la atención en México en 1925, y los manifiestos del surrealismo de André Breton son del 24. Entonces, en México se empiezan a fijar en el surrealismo, pero todavía no se comprende del todo en 1925. Y es hasta 1936 que llega a México Antonin Artaud. Antonin Artaud fue un poeta loco, porque literalmente estaba loco, clínicamente loco, que buscaba lo mismo que el surrealismo. Nada más que él no quiso entrar al comunismo, al marxismo, al Partido Comunista, porque no, vamos a decir, le quedaba chico. Entonces Artaud busca en qué lugar del mundo hay como algo así como un país surrealista, un país en donde las cosas sean cotidianamente como surrealistas. Y él cree que es México. Y llega a México hacia 36 y llega a buscar todo eso, ¿no? Que seguramente no lo encontró del todo. De alguna manera yo creo que quedó un poco frustrado, ¿no? Pero ahí voy a traer a cuento una anécdota. El gran poeta, el doctor, un poeta del grupo de los contemporáneos, en este momento se me va el nombre, llegó, él vivía en Guadalajara, y pues como era del medio literario y todo esto, lo mandaron con él, y llegó y le dijo que quería algo porque estaba ya tenía síndrome de abstinencia. Sí. Entonces él lo único que hizo fue pedirle una receta para tomar, para que fuera a la farmacia por láudano. El láudano pues, es opio, ¿no? Entonces dice que hasta su licencia como médico estuvo en riesgo, porque surtió la receta y ahí mismo
consumió el láudano, ¿no? Entonces, pues era una... Total, se fue a la Tarahumara, vivió entre los tarahumaras, y él ya lo daba por olvidado, cuando un día se presentó en su casa con un costal de peyote en la cabeza. O sea que tal vez anduvo también con los huicholes, no sé. Entonces, él siempre recordaba eso, porque decía, pues era un riesgo, pues, médico, y este hombre ahí con todo esto, que lo dejaba quedarse debajo de la escalera en su casa. Entonces, Antonin Artaud fue un gran surrealista, uno de los surrealistas más íntegros. Dejó algunas cosas muy interesantes, poesía, cosas así, pero tenía el concepto del teatro de la crueldad, que también era un teatro, al fin de cuentas, imposible de representar, porque pues, no tenía elementos de donde agarrarse. Entonces, yo pienso que lo que más se debe pensar es en leer poesía como si fuera surrealismo. El surrealismo nos abre los ojos para buscar lo maravilloso, la libertad, digamos, la felicidad, porque a fin de cuentas Breton decía que para que el hombre fuera libre, totalmente libre, tenía que sobresalir la imaginación y la libertad. Entonces pienso que el mejor recurso para llegar a la libertad y a llegar a estimular la imaginación es la lectura. Breton era enemigo de la narrativa, de la novela, aunque después él escribió una novela que se llama Nadia, pero él no confiaba en la literatura, solo en la poesía, porque la poesía le permitía ser más libre, ¿no? Entonces yo creo que la mejor invitación que podemos hacer a la gente en este día, 23 de abril, Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, pues sería que lean poesía. Y que lean también, aunque a Breton tal vez no le gustara, que lean también a Don Quijote, claro, que es el gran personaje del 23 de abril, que es el Cervantes, el aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, ¿no? Que también tiene muchas connotaciones de surrealismo. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y tan interesante plática. Se nos quedan muchas cosas del tintero. Se me queda lo de la ruptura. ¿Por qué los surrealistas están más del lado de la ruptura y aunque fueran muy marxistas, leninistas, no, pues por eso nacionalistas, ¿verdad? Les quedó muy chico como tú dices, les quedó muy chico el comunismo. Sí. No, porque ellos creían que sí se iba a lograr la igualdad, la felicidad. No deja de todos modos de ser un utopismo tremendo. Sí, es una utopía totalmente de las más descaradas, ¿no? Sí. De las más exageradas. Hasta paradójico ese manifiesto surrealista. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitar. Gracias.